Hola, en esta clase comenzaremos con el concepto de independencia lineal o dependencia lineal y bueno, veremos algunas propiedades, algunos ejemplos. Bien, comencemos. Tenemos acá una definición, sean el conjunto de vectores b sub 1, b sub 2 hasta b sub n, que lo podemos escribir de esta manera, una forma más compacta, como b sub i, desde i igual a 1 hasta n, y todos estos vectores elementos de B. Es lo que quiero decir con esta notación, que estos vectores son elementos de un espacio vectorial B. Entonces, se dice que los vectores, este conjunto de vectores, son linealmente independientes si existen n escalares, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, todos iguales a 0, tales que cumplen esta ecuación de combinación lineal de esos vectores. Es decir, tenemos alfa sub 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 más puntos suspensivos más alfa sub n por b sub n igual con 0. Entonces, si se cumple esta ecuación de tal manera que todos estos escalares alfa sub i son iguales con 0, entonces decimos que este conjunto de vectores es linealmente independiente o los vectores son linealmente independientes. Dice, si se cumple la ecuación anterior, es decir, esta ecuación se sigue cumpliendo, pero resulta que estos escalares, es decir, alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, no todos son iguales a 0, es decir, al menos alguno de estos escalares es diferente de 0, puede ser el alfa sub 1 o el alfa sub n o cualquiera de ellos, es decir, si al menos uno de ellos es diferente de 0, se dice que entonces este conjunto de vectores son linealmente dependientes. Entonces, en conclusión, si todos los escalares son iguales a 0 y se cumple esta ecuación, los vectores son linealmente independientes. Ahora, se cumple la ecuación, pero no todos los escalares son iguales a 0, es decir, al menos tenemos uno diferente de 0, entonces son linealmente dependientes. Dice, son linealmente dependientes si el vector 0, o sea, en esta ecuación, se puede expresar como una combinación lineal de los vectores b1, b2 hasta bn, con coeficientes no todos iguales a 0. Eso sería una combinación lineal, es decir, si podemos escribir un vector 0 como una combinación lineal de estos vectores, de tal manera que alguno de los escalares, al menos alguno, es diferente de 0, entonces es linealmente dependiente, es decir, los vectores son linealmente dependientes. Es otra forma de decirlo, es lo mismo, simplemente dicho de otra manera. Tenemos acá un teorema que nos dice que dos vectores, b sub i, con i corriendo desde i igual a 1 hasta 2, elementos de un espacio vectorial B, son linealmente dependientes si y solo si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Y esto lo usamos muy a menudo, es decir, tenemos dos vectores y nos damos cuenta que uno de ellos es múltiplo escalar del otro, entonces ahora sabemos que esos dos vectores serían linealmente dependientes. Pero bueno, probemos este teorema. Como hay un sí y solo sí, tenemos dos direcciones, vayamos en esta dirección, partimos de que los vectores son linealmente dependientes y llegaremos a que uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Y en la otra dirección vamos a partir de que uno de los vectores es múltiplo escalar del otro, llegaremos a que entonces son linealmente dependientes. Comencemos, partimos como ya mencioné de que dos vectores son linealmente dependientes. Eso quiere decir que existen escalares alfa 1, alfa 2, con al menos uno de ellos diferente de 0, es lo que acabamos de mencionar acá. Si se cumple esta ecuación, pero con alguno de los escalares, al menos alguno diferente de 0, entonces son linealmente dependientes. Acá es sencillo porque solamente tenemos
dos vectores y dos escalares, obviamente. Entonces, si al menos uno de ellos es diferente de 0, tal que se cumple esta ecuación, alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 igual con 0, entonces serán linealmente dependientes. Tomemos, puede ser alfa 1 o alfa 2, tomemos primero que alfa 1 o alfa sub 1 es diferente de 0. Como les digo, podríamos también tomar alfa sub 2 diferente de 0. Hagámoslo con alguno de ellos. Acá estamos tomando que este escalar es diferente de 0. Entonces, si es diferente de 0, podemos multiplicar a toda esta igualdad por 1 sobre alfa sub 1, ya que es diferente de 0. Al hacer eso, tenemos esta ecuación. Y bueno, entonces nos quedaría acá 1 sobre alfa sub 1 por alfa 1, nos queda un 1, solamente nos quedaría el vector b1, más alfa 2 sobre alfa 1 por b2 igual con 0. De acá, pues ya podemos poner ya sea b1 o b2 en términos de los escalares. Es decir, acá b1 o el vector b sub 1 es igual a menos alfa 2 sobre alfa 1 por b2. Es decir, partimos de que son linealmente dependientes. Y son linealmente dependientes, cumplen con esta ecuación con alguno de los escalares diferentes de 0 y llegamos a que uno es múltiplo escalar del otro, como queríamos. Si hubiéramos tomado que alfa 2 es diferente de 0, llegamos a algo similar, que b sub 2 sería igual a alfa sub 1 sobre alfa sub 2 por b2, bueno, con el signo negativo, es lo mismo. Bueno, ahora vamos en la otra dirección, partimos ahora de que uno de los vectores es múltiplo escalar del otro, y llegaremos entonces a que son linealmente dependientes. Es lo que hacemos. Partimos de esto, de que uno de ellos es múltiplo del otro, entonces supongamos que b1 es alfa veces b sub 2. Igual, podríamos también haber escrito b2 igual a alfa veces b1. Es lo mismo. Para alfa, elemento de f, es decir, un escalar diferente de 0. Bueno, entonces, si partimos de que uno es múltiplo del otro, podemos pasar toda esta ecuación de este lado, entonces nos quedaría b sub 1 menos alfa veces b sub 2 igual con 0. Y bueno, esta es la ecuación para verificar la independencia lineal o dependencia lineal. Entonces acá, como ya dijimos que este alfa o este escalar es diferente de 0, pues ya con esto queda demostrado que entonces cumplen con la ecuación, como vimos acá, con al menos uno de los escalares diferente de 0. Esta es una combinación lineal con alfa diferente de 0, entonces queda demostrado que son linealmente dependientes, como queríamos. Con eso se prueba este teorema. Bien. Continuamos, aquí tenemos algunos ejemplos. Dos vectores linealmente dependientes en R4. Ahora ya sabemos, o siempre lo hemos usado, que dos vectores son linealmente dependientes si uno es múltiplo del otro. Entonces tenemos este vector, el vector b sub 1, con entradas 2, menos 1, 0, 3, y el vector b sub 2, menos 6, 3, 0, menos 9, son linealmente dependientes. ¿Por qué? Vemos que el vector b sub 2 es menos 3 veces el vector b sub 1, menos 3 por 2, menos 6, menos 3 por menos 1, 3, 3 por, menos 3 por 0, 0, menos 3 por 3, menos 9. Entonces es bastante obvio acá que estos dos vectores son linealmente dependientes. Acá tenemos otro ejemplo, dos vectores linealmente independientes en R3. Bueno, ahora es más simple, o sea, si los dos vectores no son múltiplos escalares de uno del otro, bueno, ya con eso podríamos decir que no son linealmente independientes. Pero veamos de qué otra manera podemos verificar eso de que son linealmente independientes. Bueno, tenemos estos dos vectores, el vector u sub 1 con entradas 1, 2, 4 y el vector u sub 2 con entradas 2, 5, menos 3.
son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no son múltiplo escalar del otro. O sea, nosotros podríamos aquí buscar si este es múltiplo escalar de este, bueno, de alfa veces este, y bueno, nos podríamos pasar allí la vida buscando y no vamos a encontrar. Pero ¿cómo lo podríamos mostrar de una forma más matemática? Bueno, entonces pensemos que sí son linealmente dependientes. Vamos a ver. Ya sabemos que no son linealmente independientes, entonces tendríamos que llegar a una contradicción. Bueno, entonces pensamos que sí son linealmente dependientes. Entonces U2 o U1, cualquiera de los dos, en este caso U sub 2 es alfa veces U sub 1. Si eso es cierto, entonces el vector con entradas 2, 5, menos 3, que es U sub 2, sería alfa veces el vector U sub 1. Bueno, entonces acá es alfa por 1, alfa por 2, 2 veces alfa por 4, 4 veces alfa. Y entonces esto es equivalente a escribir que alfa sería igual a 2, 2 veces alfa tendría que ser igual a 5, y 4 veces alfa tendría que ser igual a menos 3. Entonces, de acá nos quedaría alfa igual a 2, alfa igual a 5 medios, alfa igual a menos 3 cuartos. Entonces, lo cual es un absurdo porque no puede ser que en la misma ecuación tenga tres valores. O sea, llegamos a una contradicción. Y bueno, con esto se prueba que entonces no son linealmente dependientes, son linealmente independientes como nosotros ya sabíamos. Tenemos más ejemplos acá. Se nos pide verificar que estos tres vectores son linealmente independientes, o bueno, más que verificar sería determinar si son linealmente independientes o dependientes. Bueno, tenemos estos tres vectores, el vector 1 con entradas 5, 0, 0, el vector 2 con entradas 0, menos 1, 0, el vector 3, 0, 0, 1 medio. Bueno, ¿cómo verificamos o determinamos la independencia lineal o dependencia lineal? Bueno, pues solamente haciendo esta combinación lineal o, o haciendo esta ecuación, es decir, resolviendo esta ecuación. Es lo que vamos a realizar acá. Bueno, entonces vamos a hacer la combinación lineal de estos tres vectores, alfa sub 1 por este vector, más alfa sub 2 por este vector, más alfa sub 3 por este vector, y los vamos a igualar con 0. Es la ecuación que teníamos ahí. Y vamos a ver si los tres alfas, es decir, alfa 1, alfa 2, alfa 3, o los tres escalares, son iguales a 0, entonces son linealmente independientes. Si al menos alguno de estos escalares es diferente de 0, entonces serían linealmente dependientes. Bien, acá también es sencillo, sería 5 veces alfa 1 más 0 por alfa 2, bueno, sería un 0, 0 por alfa 3, entonces 5 veces alfa 1 tendría que ser igual a 0, que es lo que tenemos acá. Luego tendríamos alfa 1 por 0, sería un 0, menos alfa 2, y acá también sería 0, entonces menos alfa 2 tendría que ser igual con 0, y finalmente alfa 1 por 0 es un 0, alfa 2 por 0 es un 0, alfa 3 sobre 2 tendría que ser igual a 0, como lo tenemos acá. Bueno, de acá fácilmente vemos que 5 veces alfa 1 igual a 0, implica que alfa 1 es igual con 0. Menos alfa 2 igual a 0, implica que alfa 2 es igual a 0. Y alfa por 3 medios igual a 0, implica que alfa 3 es igual con 0. Entonces se verifica o se determina inmediatamente que para que se cumpla esta ecuación, o esta ecuación se cumple, si y solo si los tres escalares, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, son iguales con 0. Por lo tanto, son linealmente independientes. Estos tres vectores son linealmente independientes. Vamos al siguiente ejemplo. Dice mostrar que si x, y, z, es decir, este conjunto, son vectores de un espacio vectorial B, linealmente independientes, es decir, estamos partiendo de que estos tres vectores, o estos tres entes, son
linealmente independientes. Entonces, si ellos son linealmente independientes, entonces se nos pide mostrar que el siguiente conjunto, x más y, y menos z, 2x menos z, también lo es. Bueno, veamos cómo lo resolvemos. Vamos a hacer primero una combinación lineal de estos tres monomios. Y si determinamos que estos tres escalares son iguales con 0, entonces se verifica que serían linealmente independientes también. Si alguno de estos escalares es diferente de 0, entonces no sería. Pero bueno, queremos mostrar que sí lo es. Si estos tres vectores son linealmente independientes, entonces estos también. Bueno, resolvamos esta ecuación. Tenemos que, lo que estamos haciendo acá es reordenar todo lo que queda en términos de x, es decir, por ejemplo, alfa 1 por x, y acá es alfa, es gamma 1 por x, y aquí tenemos gamma 3 por 2x, entonces esos los asociamos, es decir, gamma 1 más 2 veces gamma 3, todos ellos multiplican a x, o factorizamos, es lo mismo. Lo mismo hacemos con los términos que multiplican a y, tenemos gamma 1 que multiplica a y, gamma 2 que multiplica a y, y nada más, entonces más gamma 1 más gamma 2 que multiplican a y. Y bueno, y finalmente los términos que multiplican a z, que sería gamma 2 o menos gamma 2, y gamma 3 o menos gamma 3. Entonces tenemos menos gamma 2 más gamma 3 que multiplican a z. Todo esto igual con 0. Pero ojo, nosotros acá ya estamos en esta ecuación. Sabemos que x, y y z son linealmente independientes. Eso quiere decir que esta ecuación, si x, y y z son linealmente independientes, se debe cumplir si gamma 1 más 2 gamma 3 es igual con 0, gamma 1 más gamma 2 es igual con 0, y gamma 2 más gamma 3 igual con 0. ¿Por qué? Porque x, y z son linealmente independientes. Entonces otra vez estamos usando la definición de independencia lineal o de vectores linealmente independientes, donde nos dice que se cumple esta ecuación cuando todos estos escalares son iguales con 0. Entonces llegamos a esta ecuación, podemos formar un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos la matriz asociada o el sistema AX igual a 0. Es un sistema homogéneo. Entonces, todo sistema homogéneo de nuestro curso de álgebra superior, recordemos que todo sistema homogéneo tiene al menos una solución. Es decir, la solución trivial, que todos los gamas o todas las incógnitas sean iguales con 0, u otra solución, una solución única o múltiples soluciones. Bueno, siempre va a tener solución un sistema homogéneo. Bueno, entonces acá podemos ver la matriz asociada a este sistema, sería un 1, no tenemos gamma 2 acá, sería un 0, como aquí lo ponemos, y 2 veces gamma 3 sería el 2. Aquí tenemos un 1, no tenemos gamma 3, bueno, no tenemos coeficiente que multiplica gamma 3, o sería 0. Entonces es lo que ponemos acá. Luego aquí no tenemos coeficiente que multiplique a gamma 1, es decir, sería un 0. Tenemos 1 por gamma 2 y 1 por gamma 3, sería esto. Tenemos tres incógnitas, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Y eso tiene que estar igualado a 0, 0, 0. Bueno, entonces este sería el sistema a resolver. Vamos a resolver o vamos a poner la matriz aumentada y resolverlo por Gauss-Jordan. Bueno, aquí ya tenemos un 1, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 0. Nos falta aquí eliminar este 1 o hacerlo 0. Entonces el renglón 2 es el mismo renglón 2 menos una vez el renglón 1. Realizando esa operación nos queda en el primer renglón, pues no hemos hecho nada, nos sigue quedando lo mismo. En el renglón 2 tenemos 1 menos 1, 0. Luego tenemos un 1, menos 2 y 0. Realicen las operaciones para que quede claro. En el renglón 3 no hemos hecho nada. Bueno,
nos queda ahora este sistema, ya tenemos la forma escalonada. Arriba de este 1 ya tenemos un 0, entonces faltaría hacer 0 a este elemento. Entonces el renglón 3 es el mismo renglón 3 menos una vez el renglón 2. Al realizar esa operación, bueno, aquí nos queda lo mismo, acá lo mismo, y lo que va a cambiar es el renglón 3, se nos va este elemento, y nos queda acá 3 y acá un 0. Multiplicamos por un tercio al renglón 3, para que nos quede un 1, y bueno, ya nos queda este sistema, 1, 0, 2, 0, 0, 1 menos 2, 0, 0, 0, 1, 0, y bueno, acá nos falta, como estamos haciendo Gauss-Jordan, tenemos un 1 y nos falta hacer ceros a estos dos elementos, al menos 2 del renglón 2 y al 2 del renglón 1. Entonces, el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos 2 veces el renglón 3, para eliminar este. El renglón 2 es el mismo renglón 2 más 2 veces el renglón 3. Al realizar eso, nos queda ya la identidad. Nos queda 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Es decir, gamma 1 igual a 0, gamma 2 igual a 0 y gamma 3 igual a 0. Es decir, los tres escalares son iguales a 0, que es lo que queríamos mostrar. Si otra vez estos escalares, gamma 1, gamma 2, gamma 3, son iguales a 0 y se cumple esta ecuación, lo que quiere decir es que entonces estos vectores, estos elementos, son también linealmente independientes como queríamos mostrar. Bien, continuamos. Tenemos un teorema que nos dice que un conjunto de n vectores en Rm es siempre linealmente dependiente si n es mayor que m. Es decir, tenemos n vectores en Rm, donde Rm, o sea, m es menor que n. Un ejemplo, tenemos tres vectores de R2, es decir, tres vectores con dos componentes. Si tenemos tres vectores de R2, entonces esos tres vectores son linealmente dependientes. Es lo que nos dice este teorema. Bueno, entonces veamos la prueba de este teorema. Dice que sean los vectores o el conjunto de vectores v sub 1, v sub 2 hasta v sub n vectores en Rm. Vamos a buscar escalares, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, no todos iguales a 0, tales que se cumple la ecuación de inicio, con la que iniciamos. Entonces se cumple esta, que alfa sub 1 por b sub 1 más alfa sub 2 por b sub 2 más puntos suspensivos alfa sub n por b sub n es igual con 0. Entonces estamos partiendo de que son linealmente dependientes. Es lo que estamos diciendo acá. Tenemos n vectores, en Rm, y vamos a buscar esos escalares que cumplan esta ecuación, tal que no todos los escalares son iguales a 0. Bueno, esta ecuación la estamos llamando aquí como una estrella, un asterisco. La ecuación asterisco es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué un sistema de ecuaciones? Porque, bueno, podemos ver los vectores v1, v sub 2 hasta v sub n como vectores columna de una matriz A. Bueno, dice los vectores v sub i son vectores columna, como ya lo mencionamos, de m entradas. Ojo con esto. ¿Por qué m entradas? Bueno, porque estamos en Rm. ¿Sale? Es como el ejemplo que les ponía. Si tenemos tres vectores de R2. Entonces, ¿cuántas entradas tendríamos? Pues tendríamos m. Entonces son vectores columna de m entradas. Es decir, en ese ejemplo, si son tres vectores de R2, tendrían dos entradas. Pues sí. Bueno, entonces tenemos un sistema
escrito en forma matricial de esta manera. Estos serían los vectores columna de esa matriz A, o que serían los vectores B1, B2, así hasta B sub n, que están siendo multiplicados por estos escalares, que serían nuestras incógnitas, y queremos mostrar que estos escalares son, al menos alguno de ellos, son diferentes de cero para decir que son linealmente dependientes. Bueno, entonces, para iniciar vemos que tenemos m entradas, n incógnitas, y bueno, entonces si lo vemos como un sistema de ecuaciones, que es lo que queremos ver, este mismo sistema se puede escribir de esta manera. Y bueno, lo que mencionamos, aquí está lo interesante, el sistema tiene solamente, bueno, no solamente, el sistema tiene n incógnitas, recordemos que n es mayor que m, y m ecuaciones. Entonces, ya con esto tenemos un sistema homogéneo que tiene más incógnitas que ecuaciones. Y ya mencionamos que un sistema homogéneo siempre va a tener solución, al menos la solución trivial, pero aquí no estamos buscando la trivial, porque si fuese la solución trivial, eso querría decir que todos estos alfas son iguales a cero, y eso implicaría que entonces los vectores son linealmente independientes, y no es lo que queremos. Queremos mostrar que estos vectores son linealmente dependientes. Eso quiere decir que al menos alguno de estos escalares es diferente de cero. Entonces regresemos otra vez a esto. Tenemos n incógnitas y m ecuaciones, es decir, tenemos más incógnitas que ecuaciones. Tenemos un sistema homogéneo, lo que significa entonces es que vamos a tener un número infinito de soluciones, es lo que significa. Entonces los alfa i, si tenemos un montón de soluciones o un número infinito de soluciones, quiere decir que estos escalares pues no son todos iguales a cero, es la conclusión. Por lo tanto, los BI son, o sea, los vectores, este conjunto de vectores son linealmente dependientes, como queríamos mostrar. Aquí tenemos un ejemplo. 4 vectores en R3. Otra vez vamos a tener n es igual a 4 y m es igual a 3. O sea, van a ser vectores de 3 entradas, porque son elementos de R3. Y vamos a tener 4 vectores. N es igual a 3. Entonces, de acuerdo al teorema, son linealmente dependientes. Bueno, tenemos acá en este ejemplo, el vector B1 tiene entradas 1, 2, 3, el vector 2, entradas 5, 8, 9, el vector 3, entradas menos 10, 3, 2, y el vector 4 con entradas menos 2, 5, 3. Son linealmente dependientes ya que forman un conjunto de 4 vectores de 3 elementos. Podemos resolver la combinación lineal, esto sería igual con 0, y vamos a verificar que estos escalares, al menos alguno de ellos, es diferente de 0. Bueno, haciendo esta ecuación sería alfa 1 más 5 veces alfa 2 menos 10 veces alfa 3 menos 2 veces alfa 4, tendría que ser igual a 0. O sea, de esta ecuación aquí me faltó igualarlo a 0. Y luego tendríamos 2 veces alfa 1, 8 veces, bueno, más 8 veces alfa 2, más 3 veces alfa 3, más 5 veces alfa 4, también tendría que ser igual a 0. Y finalmente, 3 veces alfa 1, más 9 veces alfa 2, más 2 veces alfa 3, más 3 veces alfa 4, igual con 0. Y otra vez tenemos este sistema, como ya bien lo mencionamos, lo podríamos resolver como tarea, se les queda resolverlo y para que lo verifiquen. Entonces, haciendo alusión al teorema, tenemos 4 incógnitas, o al ejemplo anterior, tenemos 4 incógnitas. Nuestras incógnitas son los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Entonces es un sistema homogéneo. Sabemos otra vez que un sistema homogéneo siempre va a tener solución. La solución trivial en este caso no es la que
la que vamos a tener acá, sino que vamos a tener una solución con un número infinito de soluciones. Es decir, se cumplirá que alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 no son todos iguales a 0. Es lo que nos muestra este otro ejemplo. Bueno, entonces vuelvo a repetir, se les queda de tarea resolver el sistema. Tenemos un corolario, nos dice que un conjunto de vectores linealmente independientes en Rn contiene a lo sumo n vectores. Entonces, entiéndase bien, si tenemos un conjunto de vectores, ahora linealmente independientes en Rn, entonces no puede tener más de n vectores. Otra vez, vamos a poner el ejemplo de R3. Vamos a pensar que tenemos 3 vectores linealmente independientes de R3. Bueno, no podemos tener 4 vectores linealmente independientes de R3. De hecho, es lo que acabamos de mostrar, ¿no? O sea, ya vimos que si n es mayor que m, entonces siempre esos vectores o ese conjunto de vectores son linealmente independientes. De hecho, este corolario viene a partir de lo que acabamos de mostrar o de los ejemplos que acabamos de mostrar. Entonces, siempre que tengamos un conjunto linealmente independiente de vectores en Rn, a lo sumo vamos a tener n vectores. ¿Podemos tener menos vectores? Pues sí. O sea, podemos tener, por ejemplo, en R3, podemos tener 2 vectores que son linealmente independientes. No podemos tener 4, 5, 6, pero sí podemos tener 2, y esos 2 podrían ser vectores linealmente independientes. Pero a lo sumo, o sea, por lo mucho, podemos tener solamente 3 en R3. Bueno, con eso terminamos esta parte de independencia lineal. Tenemos otro ejemplo más. Consideremos el siguiente sistema homogéneo. Tenemos x1 más 2 veces x2 menos x3 más 2 veces x4 igual con 0. 3 veces x1 más 7 veces x2 más x3 más 4 veces x4 igual a 0. De entrada vemos que tenemos 4 incógnitas, serían x1, x2, x3 y x4, y solamente 2 ecuaciones. Nuevamente, sabemos que tenemos vamos a tener siempre al menos una solución, pero en este caso no sería la trivial, ya que tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones. Bueno, veamos qué sería la solución. Hacemos la matriz asociada a este sistema homogéneo, sería esta: 1, 2, menos 1, 2, 0, 3, 7, 1, 4, 0. Hacemos 0 a este elemento, y entonces el renglón 2 sería el renglón 2 menos 3 sobre 1, 3 veces el renglón 1. Con eso en el renglón 1 no ha pasado nada, en el 2 al realizar esta operación nos queda 0, 1, 4, menos 2, 0. Y si se dan cuenta, pues ya tendríamos la forma escalonada. Ahora lo que seguiría, dado que vamos a hacer Gauss-Jordan, es hacer 0 a este elemento. Entonces el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos 2 sobre 1, 2 veces el renglón 2. Y nos queda, ahora sí, en el renglón 1 ha cambiado, nos queda aquí un 1, 0, menos 9, 6, 0. En el 2 ya no hicimos nada. 0, 1, 4, menos 2, 0. Y bueno, ya no habría más que hacer. Y entonces nos queda este sistema. Sería 1 vez x1 menos 9 veces x3 más 6 veces x4 igual con 0. Y para el renglón 2 nos quedaría x2 más 4 veces x3 menos 2 veces x4 igual con 0. Tenemos, como ya lo mencionamos, un sistema con un número infinito de soluciones, ya que tenemos variables libres. Bueno, de acá, por ejemplo, podemos escribir x en términos de x3 y x4. Nos quedaría así: x1 igual a 9 veces x3 menos 6 veces x4. x2 también lo podemos escribir en términos de x3 y x4.
y sería de esta forma, menos 4 veces x3 más 2 veces x4. Entonces tendríamos soluciones del tipo vectores con entradas x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 igual a x1, o sería la x, 9x3 menos 6 veces x4, x2 que sería de acá, menos 4 veces x3 más 2 veces x4, x3 la dejamos libre, o sea, es x3, y x4 también se deja libre, es decir, también sigue siendo x4. Bueno, de acá podemos ver que este vector lo podemos escribir como x3 que multiplica a este vector al vector 9 menos 4, 1, 0, ya que si hacemos la multiplicación nos queda x3 por 9, 9 veces x3, que es esta primera parte. Luego tendríamos x3 por menos 4 veces x3, que sería este elemento o esta parte. Y luego tendríamos x3 por 1, sería este, y x3 por 0, porque acá no tenemos x3. Y luego más x4 por menos 6 veces x4, sería esta parte de esta suma. x4 por 2, 2 veces x4, que es este elemento. x4 por 0, ya que aquí no tenemos x4. Y x4 por 1. Como se darán cuenta, las soluciones son de este tipo, es decir, tenemos un escalar o x3 o cualquier elemento de los reales por este vector, más otro escalar por este vector. Y también nos podemos dar cuenta que estos dos vectores, este y este, son dos vectores linealmente independientes. ¿Por qué independientes? Bueno, es fácil de ver que uno no es múltiplo del otro. Entonces, si no son múltiplos, si uno no es múltiplo del otro, son linealmente independientes y además están multiplicados por estos x3 y x4 que son escalares. Entonces las soluciones son combinaciones lineales de dos vectores linealmente independientes, es decir, el conjunto de todas las soluciones a este sistema homogéneo es el espacio generado por dos vectores linealmente independientes. Y esto es el espacio generado por estos dos vectores de R4 es un subespacio de R4.